Muy buenos días. Arrancamos la semana otra vez más con Trump como protagonista, que ayer volvió a hacer unas declaraciones que han vuelto a mover el mercado, en este caso al alza la renta variable, los activos de riesgo y a la baja tanto el dólar como el oro, los activos refugio. Ahora lo vamos a comentar. Y en una semana en la que hoy lunes en Estados Unidos es festivo, por lo tanto se espera algo menos de volatilidad de lo habitual. Y el jueves y el viernes tenemos datos importantísimos precisamente en Estados Unidos. Datos de PIB el jueves y datos de PCE, ese indicador de inflación favorito de la Fed que conoceremos el viernes. Por lo tanto, muy atentos de cara al final de la semana a esos dos datos. Insisto, jueves PIB y viernes PCE en Estados Unidos, que seguro que van a causar volatilidad y que tendremos que analizar detenidamente ambos dos datos. Esta noche conocíamos la noticia que ha provocado esta subida, bueno, esta noche, ayer por la tarde, no sé exactamente a qué hora puso el tuit Donald Trump, que provocaba esta subida que estáis viendo en Bitcoin y esta caída que hemos visto en la apertura en el oro, ¿vale? Que habría precisamente, fijaros, el lunes, esta justo es la vela del cambio del viernes al lunes, como habría con caídas. Sí que es verdad que durante la noche ha recuperado, pero ahora de nuevo vuelve a corregir y todavía le va a quedar algo más de corrección al oro. Lo que ha sucedido es que Trump ha anunciado que esos aranceles que conocíamos el viernes del 50% a la Unión Europea, que se iban a implantar en un principio el 9 de junio, se han retrasado al 9 de julio, y esto julio con L. Y esto se debe a la conversación a una conversación que se ha mantenido entre Ursula von der Leyen y Donald Trump, en el que, bueno, pues Trump dice que han sido unas conversaciones muy agradables, muy positivas, y que por eso ha aceptado retrasar esa imposición de los aranceles hasta el 9 de julio. Pero vamos a ver, porque desde luego y también desde la Unión Europea se ha dicho que aunque esto es un avance, es algo positivo, se espera que llegar a un acuerdo comercial pues lleve tiempo y cueste. Y esto es algo, chicos, que hemos comentado y analizado ya muchas veces, muchos días, que tanto con China como con Europa llegar y con otros países llegar a acuerdos comerciales va a ser algo que va a ir despacio, poco a poco, hay que ir viendo pasos y que no va a ser cuestión de 2 semanas, como el mercado estaba estaba anticipando. Además, con todas las subidas, que lo que estaban anticipando, todas las subidas que hemos visto en el Nasdaq, en el SP, chicos, durante en las últimas semanas, ¿vale? Fijaros el Nasdaq, el subidón que viene teniendo desde el 7 de abril y todo mayo subiendo sin parar. Esto se debe a que el mercado estaba descontando ya unos acuerdos comerciales inmediatos con Europa, con China sobre todo, y esto no va a ser así en mi opinión. Yo creo que ahora, cuidado, no nos llevemos otro susto por la parte china, no tardando mucho. Ahora nos hemos llevado el susto con Europa, con China se está sabiendo muy poco, veremos a ver qué pasa, y ya después, poco a poco, se vuelvan a calmar las aguas y acabemos viendo acuerdos comerciales realmente fiables y realmente duraderos, ¿vale? Lo que hemos visto ahora no son más que treguas en una negociación, y las treguas se pueden romper, como acaba de pasar con Europa, o pasó el viernes con Europa, que provocó pues esa caída que vimos en los mercados tan repentina, ¿vale? Y otro tema que tenemos que vigilar es esa guerra ruso-ucraniana, en la que Rusia ha lanzado este fin de semana el mayor ataque aéreo contra Ucrania, un ataque en el que ha incluido misiles y más de 300 y pico drones, una barbaridad. Y Donald Trump pues ha respondido diciendo, precisamente en unas declaraciones ayer también, diciendo que estaba muy disgustado, muy descontento con Putin, que estaba matando gente, le ha tildado inclusive de loco, y ha dicho que están valorando sanciones, o que no descartan imponer nuevas sanciones duras contra Rusia. Así que vamos a ver, porque desde luego desde un punto de vista comercial pues también es negativo que se sigan imponiendo, o que realmente Trump, porque cuidado con las sanciones que podría imponer Trump a Rusia, ¿vale? Porque al final desde Europa creo que estamos ya en el paquete 17 de sanciones contra Rusia, pero son paquetes y sanciones que han hecho más daño a Europa que a Rusia. O sea, fijaros el nivel de la gestión de la Unión Europea. O sea, esto es así. Las sanciones nos han hecho más daño económico a nosotros, sobre todo por el factor energético, que ya no podemos comprar ese gas ruso barato del que disponíamos antes. Ya eso ha encarecido muchísimo la energía en Europa. Imaginaos lo que supone eso para las industrias que dependen, o que una gran parte de sus costes son la energía, el hecho de que se haya encarecido tanto la energía. De ahí la debacle, una de las razones de la debacle de la industria europea. Pero cuidado con Trump, porque Trump ya sabéis cómo actúa, y si quiere imponer sanciones duras que hagan daño a Rusia, va a imponer sanciones que de verdad
pueden hacer daño a la economía rusa. Por lo tanto, y si al final la economía rusa va mal, pues va a haber otras economías asociadas, sobre todo las más dependientes, que también van a sufrir. Por lo tanto, vamos a ver si se imponen al final algún tipo de sanción, pero lo importante es eso, que parece que también esa guerra entre Rusia y Ucrania no está de momento cerca de terminar y estamos viendo cómo esas negociaciones que parecían cercanas se alejan y se está complicando, se está emponzoñando el terreno y además ahora que llega verano lo normal es que la guerra se recrudezca, hace buen tiempo, los ejércitos pueden avanzar con mayor velocidad y lo normal es que veamos mayor intensidad en los combates y en los ataques durante el verano que durante el invierno, así que veremos. Ahora sí, echando un vistazo a los mercados, como comentaba, tenemos a un Nasdaq, un S&P, una renta variable al final, pues que ha abierto hoy lunes con avances al alza. Fijaros cómo el viernes, vámonos al gráfico de una hora, el Nasdaq y el SP intentaban remontar durante la jornada de la tarde, pero es hoy en la apertura del lunes donde podemos ver ya esta vela verde fuerte, ¿vale? Al alza. Un SP pues que más de lo mismo, abre también hoy con avances. Están ambos dos, tanto el SP como el Nasdaq, ahora mismo en zonas de resistencia importantes. Mirad cómo el SP justo nos tocaba el viernes la zona que tenemos marcada de los 5.756 puntos y desde ahí ha rebotado al alza y ahora pues a pelear nuevamente con estas zonas de resistencia que necesita romper, necesita batir si quiere atacar máximos históricos. Y el Nasdaq lo que o desde donde ha rebotado es desde esta línea de tendencia alcista sobre la que viene subiendo desde el mínimo que nos marcó a principios de abril y ahora lo mismo, necesita, fijaros cómo solamente le queda por batir estas dos zonas de resistencia que tenemos marcadas antes de tocar nuevos máximos históricos. ¿Quién diría esto, verdad, chicos? Hace 2 meses, bueno, 2 meses sí, cuando a principios de abril estábamos ahí abajo y todo el mercado estaba agobiadísimo, asustadísimo y estábamos diciendo, oye chicos, ahora es el momento de quien quiera comprar, quien quiera aportar a esos ETFs, hacerlo. Cuando estamos viendo estas correcciones, no aquí. Ahora es cuestión de esperar y ver y cuando entremos en máximos históricos, pues quien quiera recoger algo de beneficio tendrá ahí su oportunidad. Con respecto al oro, lo tenemos, como decíamos, corrigiendo. Al final es normal. El oro está reaccionando más que a tensiones bélicas, más que a tensiones de guerras, está reaccionando a las tensiones comerciales. Y al final lo que hemos visto ayer es una rebaja, entre comillas, de la tensión comercial entre Estados Unidos y Europa, ese retraso arancelario, que además abre la posibilidad, abre la puerta a que de aquí a julio haya posibles negociaciones y finalmente no se implante ese 50%. Eso es lo que el lado optimista que está mirando el mercado y eso lo que hace es que el oro lógicamente pues de momento corrija. Lo normal ahora mismo ha rechazado esa línea de tendencia bajista, la intentó romper, no ha podido, ha fallado y está cayendo de nuevo y lo normal ahora es que ataque de nuevo pues esta zona del POC de los 3.311, ¿no? Esta zona de acumulación que podéis ver aquí que corresponde precisamente, mirad en gráfico diario cómo corresponde al POC, ¿vale? De todo este rango y de toda la acumulación en la que lleva pues desde el 10 y pico de abril el precio del oro y vamos a ver si ahí nos da algún tipo de apoyo, nos deja algún tipo de suelo que nos permitiera entrar al alza, perdón, para poder buscar una continuación. Yo creo que al oro pues le puede quedar continuación alcista. Lo único que me chirría un poco es que si miramos el gráfico de 4 horas nos ha dejado este máximo más alto con divergencia bajista, por lo tanto lo vigilaremos, ¿vale? Atentos a esa zona de, insisto, 3.310 más o menos. Si nos diera la opción se podría entrar al alza, pero siempre teniendo en cuenta que si pierde ese nivel, pues se nos puede dar una corrección importante, ¿vale? Del precio. Con respecto al euro dólar, lo que comentaba antes, el dólar al final ha caído como consecuencia de ese anuncio de Trump y eso pues provoca que hoy el euro venga con subidas de un 0,37%. Lo más importante, ¿vale? En el price action es que hemos conseguido superar ya la zona del POC del 1,1369, 1,1370 más o menos. Ha conseguido el eurodólar superar ese nivel y esto puede habilitar perfectamente nuevas subidas en el precio del eurodólar, que ahora mismo tiene por delante la resistencia del 1,144 y si consigue romperlo, lo normal es que se nos vaya ya al nodo del 1,15, ¿vale? Volviendo a poner el eurodólar en zonas de máximos desde hace muchísimo tiempo, o sea, esto no se veía desde... Fijaros, desde 2022, bueno, si obviamos el máximo que vimos ahí el 17 de abril, estamos hablando de precios no vistos desde 2021, desde noviembre de 2021. Por lo tanto,
el eurodólar en zona muy elevada, muy, podríamos decir que muy caro, ¿no? En comparación a lo que estábamos, a lo que llevamos acostumbrados los últimos 2 años. Y vamos a ver, desde luego es momento, chicos, como llevo diciendo y he explicado ya varias veces, es momento de, oye, quien quiera vender euros por dólares para invertir, por ejemplo, una persona que cobre en euros y quiere invertir en dólares y cambies de euros a dólares, aunque sea todos los meses 100 euros. Imagínate 100 euros que los metes todos los meses en una plataforma para invertir y lo conviertes a dólares. Aprovechad, chicos, el momento. En vez de, por ejemplo, invertir de 100 en 100, igual lo que puedes hacer ahora es aprovechar que el euro está caro y cambiar más. Cambiar, por ejemplo, 500. Si normalmente todos los meses aportas 100, pues cambiar este mes 500 euros a dólares y así aprovechas ese tipo de cambio, no siendo que en algún momento el euro pues acabe haciendo techo aquí en el 1,18, 1,21, veamos una corrección y al final es en estos niveles donde más dólares por euros te van a dar, ¿vale? Y por lo tanto, pues vas a salir evidentemente ganando. Estamos hablando, chicos, que al final pensad que el euro, ¿vale? Desde febrero de 2025 hasta ahora mismo ha subido un 11%. Por lo tanto, a ti te van a estar dando en ese cambio monetario del que estamos hablando de euros a dólares un 11% más. Lo cual es importante. Estamos hablando que en 100 dólares te estás llevando, en 100 euros te estás llevando unos 10 dólares más o menos. En 1000 te estás llevando 100 dólares más. Entonces, desde luego que hay que tenerlo en cuenta. Máxime, por ejemplo, si es una operaciones que hacemos de manera regular. Imagínate al cabo de un año lo que puedes estar ahorrando, ganando o dejando de ganar. Porque luego también, si tú ganas un 10% operando y luego no tienes en cuenta ese 10% de cambio monetario y lo estás perdiendo, por ejemplo, porque estás ahora mismo, por ejemplo, vendiendo dólares para comprar euros en este nivel caro de euro, pues al final lo que has ganado operando por lo que estás perdiendo con el cambio de divisa, ¿no? Si necesitas cambiar de dólares a euros para poder gastar en euros. Por lo tanto, chicos, vigiladlo porque es súper importante, ¿vale? Y ahora sí, echando un vistazo a las criptos, que por cierto, hoy nos toca analizar Solana, que está ahí en una situación interesante, peleando con la media móvil de 200 periodos, ahora lo vamos a ver. De momento es la que iba ganando para hoy, ¿vale? La siguiente, además, se ha puesto por delante por 2 votos que se le han metido en el último vídeo. La siguiente que tenemos ahora mismo es Grass, una altcoin con 5 votos. La siguiente es ADA con 4 votos. Y ahí lo tenemos. Y la siguiente iría a Tía. Tenemos ahí también estas 4 acciones que, bueno, que las tenéis que seguir votando para ir acumulando votos. Y ahí es donde tenemos. Y tenemos un montón, chicos. Mira, esta está repetida. Justo, no la había visto. Tenemos un montón de altcoins, chicos, que tienen un voto, como podéis ver, y que no se han vuelto a votar. Por lo tanto, joder, votadlas, ¿vale? Estas también de una, porque ya os digo que hay muchas. Grass, por ejemplo, creo que hay una persona que lleva votando toda la semana pasada. Yo creo que Grass, ya te digo, una persona, un voto por día, y en una semana la vamos a analizar. O sea, mañana seguramente tiene toda la pinta de que vamos a analizar Grass, porque esta persona además la votará hoy seguramente porque no falla, ¿vale? Entonces, chicos, votad la que vosotros queráis y vamos lógicamente acumulando. Y ya os digo que si la votéis todos los días, cosa de una semana, en cuanto tenga 5 o 6 votos, la vamos a analizar, porque fijaros como normalmente las que analizamos o la que nos toca analizar suele tener entre 5 o 6 votos, 4, 5, 6, 7, más o menos, ¿vale? Así que echando un vistazo ahora sí a cómo viene el mercado cripto, vamos a revisar los últimos movimientos en gráfico de 5 minutos. Lo primero, que tengo ahí esos long metidos. Bueno, de momento avanzando, ha dejado ahora una velita roja. Es que tengo unos long metidos, lo he compartido por el canal de Telegram, pero bueno, yo creo que a Bitcoin de momento le puede quedar un poquito de recorrido todavía hacia esa zona de los nodos del 110.900, 111.500 más o menos, hacia esos nodos donde ya se podría comenzar a dar la vuelta, aunque ahora mismo sí que es verdad que parece que le está costando un poquito continuar con el avance. De hecho, está dejando un poco de divergencia bajista. Veremos a ver, ¿vale? Y es que Bitcoin en gráfico diario el viernes nos dejaba una vela potente bajista, pero el sábado ya dejaba un martillo invertido. Domingo, buena vela verde al alza. Y hoy de momento que viene avanzando y parece que quiere de nuevo tratar de buscar, como comentaba ahora en el gráfico de 5 minutos, esa zona alta, ¿vale? Lo importante de Bitcoin es que ha conseguido mantener ese nivel de los 106.500, que era la anterior zona de resistencia que no había conseguido batir el precio, que finalmente consigue batir. Y fijaros cómo una vez rompe la zona nos lleva precisamente a marcar esos máximos históricos del tirón, ¿vale? En 2 velas nos plantamos ya en zona de máximos, dejándolo en el entorno de los 112.000 dólares el máximo histórico. Ahora ha corregido, se ha acercado mucho a ese nivel y desde ahí está rebotando, actuando, dejándonos claro que ese nivel está actuando como zona de soporte. También ha rozado esa línea de tendencia alcista sobre la que viene subiendo desde los 74.000 dólares el precio de
Bitcoin, ¿vale? Hay que tener en cuenta que estamos viendo de momento, o bueno, hemos visto precisamente en el día, si no me equivoco, del máximo histórico, este Golden Cross la media, en las medias móviles, ¿vale? El Golden Cross es que la media móvil diaria de 50 periodos cruce al alza la de 200 periodos, que normalmente suele ser una señal muy alcista para el precio, ¿vale? Y de continuación y que suele desembocar en más subidas en el precio del activo en cuestión, por lo tanto una señal positiva. Tenemos un RSI en gráfico diario que de momento tampoco nos está dejando, si miramos el corto plazo, ¿vale? No si nos vamos a compararlo con cuando llegó a los anteriores máximos, sino si miramos ahora mismo el último tramo de subida, de momento no tenemos divergencia bajista, lo cual también es positivo, añade fortaleza al precio porque esa direccionalidad del RSI pues está siendo bastante buena y un volumen que veíamos además como el miércoles de la semana pasada con ese precisamente primer ataque a los máximos históricos pues ya nos dejaba un volumen ascendente, ¿vale? Sí que es verdad que luego no confirmó en las siguientes velas, pero bueno, vamos a ver ahora qué sucede, lo importante sobre todo una vez superemos en los máximos que han marcado ahora mismo, muy atentos ir viendo qué va sucediendo con el precio en esos niveles para tratar de prever dónde o tratar de entender una vez el precio se frene y se dé la vuelta si nos puede dejar algún tipo de techo importante, ¿no? Para buscar o empezar a buscar. De momento hay mucha fortaleza en la acción del precio, como podéis ver, pero hay que ir vigilando hasta que veamos o detectemos cierta debilidad en el precio que nos pueda indicar que este rally alcista de Bitcoin se está terminando, aunque insisto que de momento se mantiene fuerte y le puede quedar todavía bastante subida al rally, ¿vale? Si consigue romper de momento este último máximo histórico que nos ha formado en el caso de Bitcoin, ¿vale? Y lo importante por abajo, por plantear también el escenario bajista, es que no nos pierda esos 106.500, porque si pierde esos 106.500 se va a ir muy seguramente hacia la zona de los 102.500 a probar toda esta zona de volumen que podéis ver aquí, ¿vale? Todo este nodo de aquí, y a partir de ahí pues veremos, siempre y cuando mantenga el entorno de estos mínimos que nos dejó en el entorno de los 102.000, pues podría incluso bajar ese nivel para después continuar subiendo, pero si pierde esta zona, pues ahí sí ya estaría poniendo en cuestión la tendencia alcista y por lo tanto nos deberíamos de preparar para más correcciones. Pero ahora mismo, insisto, rebotando desde el nivel de los 106 y mirando de nuevo zona de máximos históricos, por lo tanto tenemos que entender que seguimos en una tendencia alcista muy fuerte. Todavía hay quien pregunta cuándo comienza el bull run. Chicos, bueno, yo creo que lo hemos mencionado en muchas ocasiones, el gráfico de Bitcoin en largo plazo ha estado y ha seguido siempre en tendencia alcista. Vamos a ver ahora si quiere cargar TradingView. Joder. No entiendo ahora por qué no quiere cargar TradingView. Vamos a ver. Ponme el gráfico semanal, hombre. Vamos a ver. Aquí sí me lo va a dejar poner. Vale. Bueno, pues este gráfico parece que quiere ir más despacito. Vale, pues lo que os mencionaba, chicos, mirad como si nos vamos a ver el gráfico semanal de Bitcoin, estamos en tendencia alcista, o sea, pero vamos, bull run descarado. O sea, es bull run, tendencia alcista, me da igual cómo lo queréis llamar, pero descarado. O sea, esto desde los 15.000, 16.000 dólares está en una tendencia alcista brutal, ¿vale? Por lo tanto, cuando el precio metió esta corrección, lo que estuvimos avisando, oye, es momento de meter compras, es momento de comprar, de acumular y esperar, ¿vale? Pero todavía aquí hay quien está preguntando, oye, ¿cuándo comienza el bull run? Y esto, sabéis, esto chicos, en mi opinión, se debe, yo creo, vamos, yo creo esto se debe a que, lo primero, a que no se mira el gráfico de largo plazo y lo segundo, a que hay mucha gente, sobre todo retail, ¿vale? Gente que lleva menos tiempo en el mercado cripto, chicos. Bueno, al final retail somos todos, ¿no? Pero o todos los que no somos institucionales, me refiero. Pero hay mucha gente que no lleva mucho quizás en el mercado cripto, que tiene su cartera o gran parte de su cartera a base de altcoins, ¿vale? A base de memes, altcoins y demás. Y claro, están viendo que Bitcoin está repuntando, pero el resto del mercado no. Y ellos asocian directamente ese bull run, lo asocian a ver rendimientos en las altcoins descomunales, que al final es lo que llama la atención, chicos. De Bitcoin se habla y del mercado de cripto se habla cuando tienes a Bitcoin subiéndote un 100%, las altcoins un 400%, ahí es cuando se habla del mercado cripto. Pero la realidad es que si nos vamos a mirar a largo plazo, Bitcoin viene en tendencia alcista clarísima. Sí, ha habido una corrección aquí, pero una corrección que se ha acabado en los máximos anteriores, ni siquiera ha perforado a la baja los anteriores máximos históricos y desde ahí ha rebotado y hemos marcado ya otro máximo histórico. O sea, estamos en tendencia alcista y ahora es momento de esperar y ver. Ahora mismo, o sea, entrar ahora mismo en Bitcoin es un error de inversión
garrafal y de novato además. Por lo tanto, ahora mismo no se puede entrar. Lo que se puede hacer es buscar, eso sí, altcoins que pudieran estar en un precio relativamente económico, en un precio asequible al que entrar, al que operarle, y a partir de ahí pues tener paciencia. Tened en cuenta que con Bitcoin en máximos históricos es cuestión del tiempo, de tiempo que el capital, es decir, Bitcoin terminará su bull run y lo normal es que se saque beneficio de Bitcoin y vaya fluyendo ese capital de Bitcoin hacia altcoins, ¿vale? De mayor capitalización, después de media capitalización, después de menor capitalización, y por eso veamos cómo la dominancia de Bitcoin va cayendo y las altcoins van subiendo. La cuestión es que el momento de comprar esas altcoins que pueden estar en un punto interesante es ahora, no es cuando ya hayan subido un 100%, sino ahora cuando están baratas las que quedan baratas, porque ahora vamos a ver, por ejemplo, Solana, que para mí no está en un punto de compras, ¿vale? Echando un vistazo ahora sí a Ethereum, aprovechando que tenía el gráfico semanal de Bitcoin, mencionar en Ethereum un poquito lo mismo. El momento de entrar en Ethereum, chicos, era aquí abajo. Voy a quitar las medias móviles para que no se borrone tanto el gráfico. Era aquí abajo en el entorno de los $1.600. Ya no digo $1.400, que al final, oye, los que estábamos en el día a día operando sí que pudimos entrarle ahí abajo. Yo no 1.400, pero sí creo que en los $1.500. Pero ya no ahí abajo, sino en el entorno de los 1.600 estuvo el precio, chicos, 2 semanas en esa zona. Se pudo perfectamente, hubo tiempo de sobra para haber metido alguna compra y fíjate qué subida te hubieras llevado ahora mismo. Ahora Ethereum en gráfico diario lo que estamos viendo es que está frenando justamente con la media móvil de 200 periodos y con estas dos zonas de resistencia que ya conocéis de sobra, que tenemos marcadas en el entorno de los 2.700, $2.800. Lo positivo es que está mostrando bastante fortaleza el precio de Ethereum, ¿vale? Está aguantando, es decir, ha tocado los niveles y la corrección rápidamente ha sido comprada. Como podéis ver, en el momento en el que el precio de Ethereum ha corregido, han entrado compras. Mirad que dos velas nos ha dejado alcistas, muy, muy alcistas. Sí que es verdad que el viernes nos ha dejado una envolvente bajista bastante fuerte, lo cual no me gusta, pero de momento hoy ha conseguido mantener esa zona de los $2.500 muy importante y hoy de momento está atacando al alza. Por lo tanto, una vez vuelva a esos niveles y comprometa ese máximo histórico, pues ya de esa vela bajista nos olvidamos, ¿vale? Vamos, perdón, ese máximo histórico no, ese máximo local que nos ha dejado ahí, nos olvidamos. Y atentos porque si Ethereum consigue romper esa zona, puede volar. Una vez Ethereum rompa, chicos, el entorno de los $2.800, yo creo que se nos puede ir fácilmente hacia la zona ya de los 3.130 como primer nodo a vigilar y después hacia el entorno de los 3.400 con relativa facilidad. Ya os digo que ver algo así una vez rompa, ver una subida bastante vertical hacia esos niveles, creo que es bastante sencillo en Ethereum, ¿vale? Por lo tanto, ya os digo que hay que tener precaución en estos niveles. Sí que es verdad que podríamos ver que aquí parece que ha formado un doble techo, ¿vale? Y podría serlo, pero de momento el precio está aguantando la zona y eso es lo importante. Si viésemos, ¿vale? Si viésemos, vamos a ponerlo aquí en gráfico de 4 horas para que se vea mejor, que empieza Ethereum a formar, a darse la vuelta, ¿vale? Y a perder zonas clave, como por ejemplo si aquí perdiera estos niveles, chicos, que tenemos marcados de los $2.300, este es el gráfico de Scalp, pues ahí sí que tendríamos que empezar a vigilar niveles inferiores, ¿vale? Si Ethereum, por ejemplo, vuelve de nuevo, vemos que empieza a corregir, si pierde la zona de los 2.500, se nos va a ir al entorno de los 2.200, $2.300 y si acaba perdiendo ese nivel se nos iría al entorno de los 2.100. Es un escenario que a mí tampoco me disgustaría, lo he mencionado muchas veces, de hecho hasta me gustaría, diría, lo primero porque desde aquí nos da una corrección importante que nos permitiría comprar un poquito más aquí abajo y nos permitiría seguramente también buscar algún tipo de operativa muy buena de long desde estos niveles en el caso de Ethereum para buscar o buscar subirnos también de otra manera a ese rally alcista al que yo creo, chicos, que le queda todavía mucho, mucho recorrido por delante. Ethereum sí está rezagada, pero está rezagada, estamos hablando de que en cuestión de 3 días este mes se nos ha puesto de 1.800 a $2.500, ¿vale? En cuestión de 3 días Ethereum ha subido un 40%, que en otros 3 días como esos, en otros 3 días en los que te meta otro 40% al alza, se te ha plantado en los $3.700 atacando ya los máximos que nos dejó en diciembre del 24, ¿no? Que aquí todo el mundo estaba fomeado y aquí todo el mundo estaba acojonado en abril. Pues atentos porque Ethereum en nada se nos planta ahí arriba y ya estamos todos diciendo, joder, ¿por qué no compré aquí abajo? O sea que
que atentos con Ethereum, que puede sorprender, ¿eh? Todo el mundo acojonado y pensándose que no va a rendir bien y lo mismo sorprende. Y con respecto a Solana, la verdad es que es una de las altcoins yo creo que mejor performance han tenido durante toda la caída. Ha aguantado muy bien el primero la zona de soporte del entorno de estos $125 y ahora mismo ha caído justamente hacia el nodo de los $100, donde ahí en ese nivel se podría incluso haber planteado, chicos, una compra parcial, ¿vale? Igual no es el nivel más óptimo porque a Solana al final pues le podría quedar o podías tener en duda la cuestión de que si perdía esta zona se nos podía abrir hacia el siguiente nodo del entorno de los $60, pero bueno, es un nivel en el que se podía haber planteado algún tipo de compra parcial y de hecho habría salido muy bien. La cuestión es que ahora mismo Solana pues ya ha subido bastante. Desde ahí me refiero. Y ahora mismo no está en una zona de compras. O sea, estamos hablando de que Solana está, creo que en el entorno de un 50%, 60% del máximo. Fíjate, un 65% de máximos históricos. Está además subiendo, presionando al alza, tratando de romper un nodo importante. Y si consigue romper ese nodo, pues es muy probable que se nos vaya al entorno de los 115, de los 200, por lo menos $215 como primera zona de resistencia importante. Y después la zona de los 240 y a partir de ahí, pues ya atacar máximos históricos, pero desde luego no está en una zona de comprar porque lo que estamos viendo es que está, como ya he dicho, en un nodo importante bajo la media móvil de 200 periodos, igual que acabo de mencionar que si rompe el avance podría ser importante, como también hemos visto en Ethereum, pues desde aquí también sería perfectamente normal que nos diera alguna corrección. Oye, si el precio corrigiera, y esto sí que lo voy a mencionar, si el precio ahora mismo de Solana buscara una corrección hacia el entorno de ese POC de los $140, ¿vale? Esta zona de aquí, que fijaros cómo es la zona de mayor acumulación de todo el rango que tenemos seleccionado, hiciera algo así y nos dejara por aquí algún tipo de patrón de reversión alcista, ahí sí que se podría buscar, y sí que lo digo, ahí sí que se podría buscar perfectamente algún tipo de long, ¿vale? Para buscar una continuación alcista del precio y para buscar lo que yo creo que, como ya digo, podrían ser los objetivos de Solana, ¿no? Un primer objetivo del entorno de los 110, si queréis, para no apurar tanto, $120 por estos niveles. Eso sí que podría ser una operativa válida, pero justo ahora, cuando estamos bajo la media móvil de 200 y cuando además vemos, chicos, que si miramos un gráfico diario y un gráfico de 4 horas ha dejado una pequeña divergencia bajista, pues no es el momento ni de comprar ni de meter longs. Oye, que perfectamente, mirad además el RSI, perfectamente Solana, chicos, aquí de hecho es muy probable que acabe buscando un ataque al alza, el RSI nos haga también algo así, o sea, esto es perfectamente probable, de hecho yo creo que es el escenario más probable, pero dicho esto y teniendo en cuenta que estamos bajo resistencia, como digo, bajo media móvil de 200 y en zona que podría ser una zona también de acumulación, resistencia importante, no se puede ni operar en largo ni hacer ninguna compra. Insisto, si nos metiera una corrección hacia los 140, se podría plantear ahí sí, ¿vale? Y las compras en spot, pues se tendrían que haber hecho mucho más atrás, se tendrían que haber hecho aquí abajo. Hay quien, bueno, en estos mínimos que ha dejado aquí, podría haber metido alguna compra en spot, tampoco hubiera sido mala y desde luego en el entorno de los $100 se podría haber planteado una compra, pero ahora mismo ya es un poquito tarde y el avión de Ethereum, de Solana, perdón, salvo que de una corrección para mí ya ha pasado, ¿vale? A partir de ahí, pues buscar tomas de beneficios en el entorno quizás ya de máximos, ¿no? Zona de 240 o zona ya de máximos históricos y finalmente llega a superar el máximo que ahora mismo le tienen los 2,95. Pero tendencia alcista muy buena en Solana, mucha fortaleza. Ya os digo que aunque no va a ser por porcentaje ya, que ahora mismo hay una alt season, yo creo que no va a ser una de las que más porcentajes va a dar en cuanto a rendimiento, por la capitalización que tiene, por lo que ha subido y demás. Es decir, hombre, se podría plantar en hacerse un por dos, ¿vale? No digo yo que no, podría buscar hacer un 100%, hombre, es bastante subida, pero bueno, podría plantarse en los 360 y hacer un 100%, podría ser, no es descabellado en el caso de Solana, pero claro, si lo comparamos, por ejemplo, con la que analizamos la semana pasada, que tenía que la tengo por aquí, ¿vale? Sí, era PAL, que tenía, chicos, un potencial, no sé si era de un 400% o cosa así,
pues hombre, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Quizás Solana es una apuesta un poco más segura, un poco más fiable, pero de menos riesgo y también de menos rendimiento, ¿vale? Así que chicos, nada más en el día de hoy. Vamos a seguir muy atentos al avance tanto de Bitcoin y Ethereum. Ya os he comentado cómo voy posicionado por el canal de Telegram, que llevo esos long que metí ayer el domingo abajo y voy a buscar sacar un poquito de profit a ver si nos llega a estos niveles. Hombre, si veo por aquí mucha más ralentización y que se da la vuelta, pues saco algo de profit, pero de momento me gustaría esperar hasta esos dos nodos que yo creo que es fácil que pueda llegar ahí y ahí sacaré un poquito de profit de los long. Llevo también algún long metido en Ethereum ayer en el entorno de los 2470 más o menos, 2480 por estos niveles de abajo. Que de momento también, bueno, se ve un poco engorronado porque es gráfico de 4 horas. A ver si quito esto, pero de momento también pues lo mismo, voy a dejar correr un poquito. Si Ethereum consigue romper este nodo ahora de los 2600, se nos va a ir rápido hacia los 2630, donde pues puede que ya saque algo de profit. Vale, chicos, así que nada más, atentos al canal de Telegram, dejad like al vídeo, que ya os digo que os cuesta un huevo dejar likes, así que dejad por favor like al vídeo, que me ayudáis un montón. Comentad qué os parece, comentad qué altcoin queréis para mañana, qué os parecen los vídeos, qué entendéis, qué no entendéis, y nos vemos en el canal de Telegram. Me podéis escribir también por ahí por privado si necesitáis algo, si tenéis alguna duda con Binex, el exchange que yo uso, que tenéis el enlace en la descripción, y cualquier cosita, pues lo dicho chicos, nos vemos en el canal de Telegram. Pasad muy buen día y sacad muchos profits.